buscando una editorial dentro de las restricciones que tenemos por estar en la veda política, me voy a referir a lo que ha ocurrido en Jujuy y las implicancias que ello tiene y están teniendo, porque en Jujuy hubo una reforma constitucional que se hizo en forma democrática. El gobernador Morales ganó las elecciones, se eligieron los constituyentes, había una mayoría del gobierno de Jujuy, perteneciente al partido de Morales, tuvo participación la oposición y alguna participación la izquierda, estoy hablando de la constituyente, pero la izquierda con su intolerancia, con el querer imponer sus ideas, se retiró de la constituyente, es decir, no terminó en la constitución. Y se aprobó la constitución y ahí empieza el desmadre, porque le quieren hacer decir a la constitución los que se oponen lo que la constitución no dice y además llevando a la confusión a la gente y bueno, ni qué hablar del presidente de la República que o es un pícaro, pero no puede ignorar que las cosas no son como él dice, que va a plantear una inconstitucionalidad porque no es así. No hay ningún defecto legal en lo que se ha hecho en la nueva Constitución de Jujuy. La nueva Constitución de Jujuy, que se aprobó que se juró los otros días, y que tiene un origen absolutamente democrático, nosotros que vamos a votar el domingo, porque fue por la libre elección de los jujeños y fue de libre discusión, y se aprobó un texto constitucional que la gente ahora quiere desvirtuarlo, los que protestan con actos de violencia, vandálicos, diciendo que la Constitución y el gobernador quieren criminalizar la protesta, estigmatizarla, impedir la protesta, lo cual no es cierto. Yo he traído aquel texto de la Constitución Nacional y el texto de la Constitución de Jujuy y es lo más alejado de la realidad y vamos a hacer una comparación con lo que ocurre en Córdoba también, con la protesta social, que los cordobeses somos víctimas de ello. En primer lugar, los derechos de que uno goza en nuestro país, que es un Estado de Derecho, son conforme las leyes que reglamentan su ejercicio. No hay derecho absoluto. El derecho de propiedad que yo tengo tiene los límites impuestos por la ley, los límites al dominio. El derecho que yo tengo de contratar tiene los límites impuestos por la ley, la buena fe, el orden público. Es decir, yo no puedo contratar lo que quiero. El derecho a ejercer los derechos que consagra la Constitución, el propio artículo 14 de la Constitución Nacional, dice que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Es decir, los derechos son reglamentados. Y en la Constitución de Jujuy, esta que se ha aprobado, es lo que ocurre. Se ha reglamentado la protesta, que para un sector de la opinión pública, normalmente se autoidentifican con la izquierda, para ellos la protesta no tiene ningún límite, ni tiene que ser regulada, ni está sometida a ningún control ni límite, y acá es donde vienen los conflictos, porque vos sabes, Ariel, que mi derecho termina donde empieza el tuyo. Yo padezco, y lo he dicho en reiterados programas acá, las protestas que se hacen en Córdoba, con las marchas frente a mi oficina, y yo me río porque los que copan la calle, a Dios gracias, son huérfanos en las urnas, no los votan. ¿Y cómo los van a votar? Porque no miran al costado, no ven el fastidio de los taxistas, no ven el fastidio del kiosquero, no ven el fastidio de los comerciantes, no ven el fastidio del ciudadano a pie que tiene que adivinar por dónde pasarán los ómnibus, no ven el fastidio de las madres que llevan los chicos al colegio. Es decir, el fastidio de los ciudadanos comunes y corrientes que tienen derecho, conforme lo dice la Constitución Nacional, a transitar libremente por la calle. Bueno, acá estos sectores muy violentos, lo hemos visto, con piedras que han quemado la legislatura, han quemado autos, han roto vidrieras, han dañado propiedad privada, queriéndonos convencer que Morales y la Constitución aprobada están criminalizando la protesta. Nada más alejado de la realidad. Se permite la protesta, pero conforme la ley que la regula. Yo, para que no crean que es opinión de Manuel Cornea, acá tengo el texto constitucional que se ha aprobado, el artículo 67 de la Constitución de Jujuy, que tiene un título que dice Derecho a la paz social y a la convivencia democrática y pacífica. Y en la parte que es motivo de tanta protesta y de tanta violencia, dice en el inciso cuarto, la ley establecerá los mecanismos para proteger los derechos, el derecho a la paz social y a la convivencia democrática pacífica.
o sea, la paz social y la convivencia democrática. Esta ley deberá contemplar como mínimo los siguientes aspectos. Uno, el ejercicio regular de los derechos no podrá hacerse de manera violenta, perturbando el derecho a la libre circulación de las personas por la calle. 2, la prohibición de cortes de calle y cortes de rutas, así como toda perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y a la ocupación indebida de los edificios públicos en la provincia, algo que los cordobeses lo vivimos. La ley deberá ser clara, precisa, proporcional y respetar, insisto, respetar estándares internacionales de derechos humanos, evitando toda forma de criminalización o estigmatización de quienes ejerzan el derecho a la manifestación. Es decir, la ley, la Constitución de Jujuy en modo alguno prohíbe la protesta, prohíbe las marchas. Lo que establece que se deberá regular, no podrá haber cortes de ruta, no podrá haber ocupación de espacios públicos, lo cual está bien. Si acá le preguntamos a nuestros vecinos qué opinan de las marchas que les impiden trabajar, circular, estoy seguro que están de acuerdo con esta regulación de la protesta, no oponernos y prohibir la protesta. Eso ocurre en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela. Acá se puede protestar, se puede ejercer libremente las ideas que uno tiene, publicarlas. El derecho a la protesta termina donde empiezan los derechos del otro. Y asimismo, a mí me ha sorprendido que hubo una huelga nacional y que por suerte en Córdoba no tuvo acatamiento, sobre todo en la educación privada, algo en la educación pública, de una huelga docente en solidaridad con esto, o sea, con esta mentira que es que se prohíbe la protesta, se criminaliza la protesta, lo cual no es cierto. Los sectores progresistas tienen una confusión. Una cosa es la represión y la prohibición de circular en los gobiernos dictatoriales, caso Cuba, Nicaragua, y otra cosa acá que se regule cómo debe ser la protesta, que no se prohíbe, pero tiene que ser respetando el derecho de los demás. Entonces, esto que haya habido una huelga docente, yo que soy docente, en solidaridad de esta mentira, me parece un despropósito. Además, conduce a la desigualdad, porque acá en Córdoba los pocos colegios que se han adherido a esta huelga son los colegios públicos, con lo cual se agrava la desigualdad entre el niño que va a un colegio privado y un colegio público. Y termino diciendo que esto es absolutamente político, porque el señor Baradel y los dirigentes nada dicen del sur que hacen en Santa Cruz hace 55 días que no tienen clase los alumnos, y para ellos no existe. El señor Pietragalla de los derechos humanos va a Jujuy, pero no va a Formosa a este crimen horrendo de Cecilia. El Ministerio de la Mujer, que tiene un presupuesto millonario, y 2.000 empleados, absolutamente silencio. En cambio, le cargan la romana a esto que es una mentira. El gobierno astutamente, el gobierno nacional, ha tratado de ocultar el femicidio de Cecilia, la desaparición, una cosa horrenda, que dicen que la descuartizaron, la enterraron, parecen las películas de la mafia, bajo el pavimento, para distraer. Pero ningún funcionario nacional se ha solidarizado con esta familia formoseña o chaqueña. En cambio, le cargan la romana al gobierno de Morales, que lo único que ha hecho es consagrar una constitución conforme a sus ideas, elegida libremente. Por eso, yo que estamos en víspera de elecciones, le digo a la audiencia, ojo, piensen bien cómo van a votar el domingo.